Vamos a reanudar las temáticas dedicadas exclusivamente a noticias de actualidad en relación con la profecía. Hacía ya unos días que no podíamos hacer ninguna, hay bastante acumulación, por lo cual intentaremos ir bastante deprisa, pero tened presente que hoy hay mucha cantidad de noticias y sumamente importantes que tienen una dirección totalmente hacia la profecía bíblica. Vamos a ello. Pues bien, como os decía al inicio, vamos a tener muchas noticias y la verdad es que ninguna tiene desperdicio. Vamos pues a la primera de ellas, dedicadas a la creación de Dios, que sigue teniendo sus curiosidades como mínimo. Captan una impresionante imagen de un cuervo a lomos de un águila. Verdaderamente es algo inaudito. Hemos visto a veces cómo águilas cogían a ovejas, las subían en altura, luego las despeñaban. Pero esto es algo muy sorprendente. Mirad si no, qué imágenes. Un cuervo va volando mientras el águila también hace lo mismo, se posiciona encima y está la mar de cómodo durante un buen rato. Es una cosa bastante sorprendente, de hecho no se tiene constancia, parece ser que eso haya sucedido alguna vez, pero ahí lo tenéis. Desde luego, dos tipos de aves muy distintas, pero en este caso no parecen molestarse una a la otra. Apartado para antediluvianos. Hallan el fósil de una serpiente con 4 patas en Brasil. Bien, se dice que es una serpiente de 4 patas, pero no sabemos si realmente era alguna otra especie parecida o realmente era una serpiente. Desde luego esto nos lleva a pensar precisamente en el relato bíblico, cuando las serpientes, en principio, no se iban arrastrando. Eso fue después de la entrada del pecado, con la maldición que hay por parte de Dios a la serpiente, debido a toda la implicación y simbología que eso tendría, sobre todo en un futuro, caras a Satanás. Pero mirad, curioso este resto fósil. ¿Da crédito a que realmente las serpientes antes volaban y también andaban? Bueno, al menos queda esto para pensar. Y mirad esta otra noticia que es realmente sorprendente para muchos, desde luego. Hallan en el Mediterráneo un colosal monolito perforado hace miles de años. Aquí veis las imágenes, totalmente sumergido en el agua, tiene 3 orificios y la datación dicen que puede llegar a tener unos 10.000 años. No sé si esto os recuerda algo. Si esto está en el Mediterráneo hundido, evidentemente antes esto no estaba debajo del mar, estaba en la superficie. ¿Qué hace esto allí? Y lo curioso es que nos habla de algo más cercano a ese lugar. Si todo esto llevamos al pensamiento de qué aconteció antes del diluvio, nos daremos cuenta, una vez más, cómo el tema de obeliscos ya no es algo sencillamente que se inventara Semiramis, tal como pude presentar en la última conferencia en París, y que de allí pasara al antiguo Egipto, sino que ya antes había existido esto, como adoración a Lucifer, a Satanás, y como consecuencia después Semiramis acogió el mismo símbolo y el mismo hecho, que era un monolito en forma totalmente de obelisco, y así finalmente pasar lo que ya sucedía antes del diluvio a lo que siguió aconteciendo absolutamente después.
el mismo paganismo absoluto, adoración satánica, que se fue transmitiendo a través de tantas culturas en la historia y que ha llegado, ya veis hasta dónde, hasta ser ubicado en un lugar como en Roma, delante del mismo Vaticano. Uno de ellos, por supuesto. Arqueología. Una vez más, la arqueología no deja de sorprendernos, porque esto que estáis viendo en imágenes son 2000 espirales de oro, que dicen que dejan perplejos a los arqueólogos en Dinamarca. Cuando nosotros vemos esto, enseguida, no sé si empezamos a pensar en esas conferencias que habíamos presentado, temáticas tan extensas de puertas dimensionales, en la cual esa significación de la espiral, de apertura dimensional, que unía algo divino o de fuera con algo terrestre. Curiosamente de oro, ya sabéis que precisamente el oro es ese reflejo, ya para los antiguos, del rayo del sol en sí mismo, la cual cosa una vez más nos vendría a significar dentro del mundo pagano esa unión no con Dios precisamente, sino con el que usurpa su simbología, que también es el mismo Satanás. Es curioso porque también se dice que ignoraban cómo llegaron a hacer esto, miden unos 3 centímetros y dice que todos juntos pesan 200-300 gramos. Y aquí se nos habla un poco sobre ese enigma. Dice, el sol fue uno de los símbolos más sagrados de la edad del bronce, que es como ellos le asignan a esa época, y el oro tenía una magia especial. Y aquí empiezan a especular, tal vez el rey sacerdote llevaba un anillo de oro en la muñeca y el oro en la forma de espirales en su capa y su sombrero brillaba como el sol durante las ceremonias rituales solares. Bueno, estos son suposiciones, pero ya sabemos que verdaderamente hay esa asociación de conceptos y que verdaderamente para los somos sacerdotes de sus creencias era una asociación directa de quién le daba el poder a él y de quién era representación. Y mirad aquí aún cómo fueron halladas. Científicos israelíes descifran pergamino bíblico de 1500 años. Es curioso, porque está prácticamente carbonizado, pero ahora, debido a los métodos que hay en la actualidad tecnológicos, se ha podido desvelar qué contenía esto. Y son los 8 primeros versículos del libro de Levítico. Es impresionante cuando vemos las imágenes, cómo van haciendo este proceso, hasta poder leer qué es lo que ponía allí. Y mirad, es un texto de hace unos 1500 años, y sigue diciendo lo mismo que siguen diciendo nuestras Biblias. Ya sabéis que tantas veces hay personas que dicen, no, es que todo está manipulado, no se puede creer en la Biblia por eso. Pues estos señores deberían indagar un poco. Y deberían conocer también a algunos de los que han traducido incluso los escritos del Mar Muerto encontrados en las cuevas de Qumran, y se darían cuenta que el paralelismo es prácticamente el mismo. Hay mínimas cosas que no están exactamente como hace tantos años, pero son cosas que no trascienden el significado de los textos. En fin, que algunos se debería pensar más de una vez el desechar la Biblia porque sí, cuando resulta que se siguen encontrando textos tan antiguos y tan fidedignos aún a lo que tenemos ahora. Aunque debemos matizar, cada vez más las Biblias están siendo cambiadas. Y ahora aprovecho para deciros, ya que muchas personas me escriben y me comentan, me preguntan, ¿qué tipo de Biblia sería la más adecuada? ¿Qué versión he de comprar? Pues he de recomendaros una que ha salido hace relativamente poco, que es la Reina Valera, siglo XXI, donde precisamente esos textos que tenían algunos errores están corregidos, y vale la pena. Es una versión en un lenguaje actual, pero muy o bastante fiel al texto original. Por tanto, ya lo sabéis, podéis elegir cualquier otra, pero esta realmente es muy buena. Apartado para crisis, para variar, ya llevamos ¿cuántos años así? Desde el 2008, y esperad. Se acerca una gran catástrofe y solo se salvarán los que tengan oro y tierras. Esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo este artículo del Confidencial, donde se sigue diciendo que algo está aconteciendo. Las personas de cierto estatus están cogiendo cada vez más oro. ¿Y por qué? Pues porque temen que realmente algo grave está a punto de pasar a nivel económico.
Y una vez más la gente recurrirá al oro para poder salvaguardar sus intereses económicos, ya que todo lo otro, lo que es billete en general, sea la moneda que sea, puede tener gravísimos problemas. Y ante posibles devaluaciones o que las monedas prácticamente sirvan para poco, el recurso de volver al oro siempre está ahí. Pero fijaos que dice también oro y tierras. ¿Por qué? Porque si las cosas van mal, quien va a comer es el que tenga tierra, porque allí podrá recoger alimentos. Difícilmente eso lo vamos a poder hacer en grandes ciudades, ¿verdad? ¿Sabéis? Hay una corriente últimamente que nos está avisando continuamente de que va a haber grandes catástrofes a nivel financiero. Una grave crisis se nos avecina. ¿Es esto cierto? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a unas noticias que están saliendo más o menos ahora y que solo seleccionando algunas ya nos haremos un poco la vislumbre de cómo pueden ir estas situaciones. La agencia Standard & Poor's rebaja la nota de Puerto Rico con perspectivas negativas. Vemos otro lugar que entra en una plena crisis. Y mientras tanto ya sabéis cómo está la situación del pueblo griego, al cual aquí veis en este artículo como el Papa Francisco dice que muestra su cercanía, hace sus ruegos y pide ruegos hacia Grecia. Es curioso que no diga quién está detrás de todo esto no lo termina de denunciar, porque se verían implicados ellos mismos. ¿Y por qué os muestro esta noticia? Básicamente porque junto a esta noticia habían otras que iban asociadas. Y mirad qué imagen tan curiosa cuando aparece precisamente el presidente de ese país actual, el señor Tsipras, y a su lado mirad qué hay. ¿Os dais cuenta? Algo relacionado directamente con el Vaticano. Bueno, pues, ¿quién está poniendo a sus líderes entre las naciones para terminar haciendo la voluntad? El mismísimo Vaticano. ¿Que alguien no se lo cree? Pues que se miren más de 600 temáticas que hemos presentado, donde vamos dando pruebas día tras día, cómo todo esto es una realidad y no es una ciencia ficción o por querer ser anticatólico, como dicen algunos. El pánico en China amenaza con un cataclismo bursátil mucho mayor al de Grecia. Ya sabéis que se hundió en China, se hundió básicamente el parquet bursario y esto está alterando a muchas personas que tienen muchos intereses puestos en este lugar. Pero evidentemente tiene unas repercusiones a nivel mundial. Y mientras van saliendo noticias que siguen asustándonos, por decirlo de algún modo, mirad, también surgen otras que no son tan noticias, sino que son comentarios o de especialistas o de gente que pronostica cosas. En este caso, ya veis, predicen nuevo Armagedón financiero mundial en octubre. Y lo están haciendo unos señores que se han dedicado a ir hablando sobre las crisis financieras mundiales. Unos las van acertando normalmente, otros quizás no tanto, pero en este caso son personas ya de un cierto peso en este sentido. Y advierten exactamente de lo mismo. Viene una gran crisis en octubre. Sabéis que hay un vídeo que está circulando por parte de un pastor adventista, el pastor David Gates, en el cual en unos 12 minutos hace unas reflexiones sobre algo que le ha comentado alguna persona cercana al mundo de la élite económica, de la élite asociada también no solo a cuestiones de sociedades secretas, sino también a cuestiones de Vaticano. Y los comentarios que él da allí es que a partir de septiembre, octubre, fácilmente está previsto que lo que tienen planeado empiece a realizarse, una gran crisis económica. Bueno, algunos dudan de que eso puede ser cierto. Solo os digo que conozco su fuente de información, es totalmente clara y he de deciros que a mí me dijeron que en agosto empezaba a desencadenarse todo, que quizás podía haber un trámite de unos meses en los cuales las cosas se fueron aguantando más o menos, pero al final la cosa se hará. En fin, algunos dirán, es que esto siempre se va pronosticando, al final alguien lo va a acertar, pero ya sabéis que dijimos en el 2006 que iba a venir una crisis y realmente llegó. ¿Pero por qué? ¿Lo estábamos pronosticando como agoreros y ya está? No,
porque sabíamos que la élite puesta en las sociedades secretas y el Vaticano lo tenían previsto hacer, y así fue. Y esta vez vamos a entrar en lo mismo. Algunos dicen, es que esto tiene que ver también con unas cuestiones judías, unas cuestiones de cada 7 años cíclicas, y que están reflejadas en la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, debemos tener una cosa clara. La gente que se está moviendo entre la élite de la élite son cabalistas. Y como tales, como ya denunció Isaac Newton, no un servidor, ya dijo que la Iglesia cristiana se fue a la perdición en el siglo IV porque precisamente fue cuando se creó esa gran religión cristiana, la mayoritaria, en la cual se infiltraron los gnósticos, los cabalistas y el paganismo. Y eso lo escribió ya Isaac Newton con todos los datos que él disponía, y tonto no era. En fin, el caso es que ahora estamos viendo sus resultados. Y cuando esta gente se posiciona entre estos ámbitos, es lógico que se basen en esos calendarios alterados, no precisamente por la gente cristiana en sí, sino por los que estaban antes de ellos, y lleguen a conclusiones y aplicaciones tales. Mirad precisamente lo que escribe también alguien en un comentario al respecto sobre ese vídeo de David Gates y otros, ¿no? Nos habla aquí la persona que escribe que alguien le dijo a un corredor de bolsa de valores de Nueva York que cuidado porque verdaderamente en breve iba a haber un grave problema económico. Y se lo dijo a alguien que él conocía, y él lo escribe. Bueno, esto puede decir uno, ¿será de fiar? ¿No será de fiar? Pero ahí está. Y no es la última persona que dice esto, ni la primera. Cuando estuve precisamente en New Jersey, alguien me dijo que había estado trabajando, o estaba trabajando en un lugar, bueno, un lugar concreto, que me voy a callar el nombre, en el cual sus superiores ya sabían que una crisis se avecinaba y empezaban a cambiar las cosas de lugares. Incluso me estoy refiriendo a cambios de ciudades. Bueno, pues estas cosas no pasan porque sí. Hay gente que está muy bien informada y difícilmente la gente de calle se va a enterar hasta que las cosas les llegan, ¿no? Mientras tanto, mirad, la economía canadiense entra en recesión. ¿Quién lo iba a decir? Canadá, un país tan próspero, pues también entra en recesión. Mientras tanto, Moody's dice que Puerto Rico incurre en impago. Y la situación se está poniendo cada vez más tensa por todos lados. Standard & Poor's rebaja la perspectiva crediticia de la Unión Europea a negativa. Pues después de ver todas estas noticias, el panorama no es muy halagüeño. Podríamos seguir hablando de crisis en más lugares, pero ya no vamos a hacerlo. Sencillamente hemos comentado esto, creo que es suficiente para que la gente piense y reflexione y realmente se acoja a esos consejos que daba Ellen White ya en los años 1800, diciendo que mejor que os vayáis a vivir al campo, que tengáis vuestro terreno de cultivo propio, para que os podáis mantener sin cosas contaminadas y además tendrás comida. Que si estás en grandes ciudades, como vengan los graves problemas, ¿qué vas a hacer? Pero bien, ya sabéis que no todo el mundo quiere hacer caso de los profetas de Dios. Y otros queremos hacer caso y no podemos hacerlo, por circunstancias. Pero bien, hay unos consejos que hemos de intentar seguir sí o sí, para el bien nuestro y para el bien de los nuestros. Y cómo no, advertir a la gente, porque todo se está avecinando y el tiempo que queda es corto. Apartado para Cataluña. Ya sabéis que la profecía nos habla de más no se unirán, hablando de Europa en concreto, y la situación en Cataluña cada vez más tensa. Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, ya habla sobre las votaciones que deben haber este mismo mes de septiembre, el día 27, cuando ya dicen que solo que haya una mayoría de un 51% se podrá hablar para finalmente hacer la independencia de Cataluña. Luego la otra persona de Esquerra Republicana de Cataluña, que está muy a la par con él en todo el proceso soberanista catalán, ya ha dicho que después de esta fecha, entre 6, máximo 8, 9 meses, la independencia de Cataluña será un hecho. Pero claro, esto que se está diciendo por un lado es contrarrestado por el otro, cuando el presidente de España, Mariano Rajoy, dice nadie va a romper España de ninguna de las maneras.
Las últimas palabras suyas han sido que la gente vaya a votar, que es muy importante. Ya sabéis, ese juego entre unos y otros, cuando ya saben de sobra algunos de ellos lo que va a pasar y quién está detrás de todo este movimiento. Y si alguien lo duda, que consulte tantas temáticas que hemos hecho ya. Isaías 17 del 1 al 3, Daniel 11 del 40 al 45. Esas profecías que nos hablaban de la situación de Siria, que ya se cumplió en su momento, hace muchísimos años, pero que probablemente va a tener esa repetición. Y también esa profecía de los tiempos finales en Oriente Medio, su repercusión con Occidente y sobre todo en la tierra llamada gloriosa, con un desenlace. Todas esas profecías, vamos viendo su cumplimiento a diario, cómo se están preparando absolutamente todo. Rusia consolida su sociedad con China. ¿Y por qué? Porque ven cómo Estados Unidos está haciendo todo lo contrario a lo que ellos quieren y, por tanto, en situación de cuestión económica, no es muy halagüeño para ellos, por tanto, deben unirse. ¿Y qué nos decía la profecía al fin de los tiempos? Pues precisamente que noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Norte, Rusia, oriente, China. ¿Contra quién? Contra quien esté precisamente puesto en el poder, en un lugar llamado Jerusalén, con el apoyo precisamente de Estados Unidos. Y ya sabéis que ese va a ser el mismo Vaticano. Y al final habrá un conflicto mundial absoluto, justo antes o en el momento de la segunda venida de Jesús. Y todo esto ya estamos viendo cómo se va preparando. Mira, Chino, Estados Unidos desplegará más tanques y artillería frente a Rusia en el este de Europa. Todo esto no se hace para jugar ni tan solo para vender armas. Ellos saben que algo va a pasar. Y mientras tanto, el Estado Islámico acuña la nueva moneda de su califato. Esto no ha repercutido mucho, esta noticia, pero esto tiene una gran importancia, porque en el momento en que alguien emite una moneda, quiere decir que ya considera que tiene su nación forjada, su imperio. Pues aquí las tenéis. Y ya sabéis precisamente cómo las profecías nos hablaban de esa situación de los países de Medio Oriente y su implicación también de conflicto total. El Consejo de Seguridad ruso dice: sistema antimisil de la OTAN está apuntando a Rusia y a China. Mirad, si es que las noticias parece que estén escritas en los tiempos del profeta Daniel. ¿O es que Daniel parece ser que escribió no entonces, sino que estuviese escribiendo ahora? Lo estamos viendo 2600 años hace de sus escritos y estamos viendo delante nuestro cómo todo se está preparando para ese cumplimiento final de la profecía. El Estado Islámico prepararía más ataques en Europa y en Medio Oriente. ¿Cuántos hemos visto ya? ¿Cuántos más veremos? Pues parece ser que esto es lo que seguirá sucediendo y bastante imparable. ¿Qué va a suceder con esto? Pues automáticamente más implicación de los gobiernos occidentales para ir y atacar esos lugares. Mientras tanto, ha sucedido algo también muy importante. Obama ve en el acuerdo con Irán una oportunidad histórica para un mundo más seguro. Ya sabéis que Israel se ha posicionado totalmente contrario a este acuerdo, al menos abiertamente, y el mundo parece ser muy contento debido a este acuerdo. Pero es curioso, si esto no termina de aprobarse entre el Congreso estadounidense, algunos dicen de que va a ser una tercera guerra mundial totalmente abierta. Otros dicen que precisamente, y es el caso de Israel, haber llegado a este acuerdo va a provocar esa guerra. En fin, que la situación es que está al límite y una vez más nos damos cuenta que Dios está reteniendo los 4 vientos de la tierra de conflicto y cuando Dios mande a sus ángeles soltar esos vientos de contienda, el escenario está más que servido. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué hay estos acuerdos con Irán? Ya sabéis, automáticamente de este acuerdo, las petroleras estadounidenses han ido precisamente a Irán para quedarse o pactar ese pastel del mundo del petróleo y del gas. Y por esa situación se está llegando a esto, por acuerdos económicos muy sustanciales. No importan las naciones ni las gentes, lo que importa es el negocio. Y no es que sea mi opinión, sino es la de esta gente de élite, por desgracia.
Pero ¿sabéis hacer esto? Tiene más implicaciones. Es seguir cortando puntos de contacto con Siria, porque Siria la están atacando por todos lados con el pretexto del Estado Islámico. Ya sabéis, quieren derrocar a Al-Assad como sea. ¿Y esto cuánto tiempo va a durar este tipo de acuerdo? Pues evidentemente, ya sabéis, cuando uno no es más útil, se cambia el acuerdo, se rompe y luego se va contra ese. ¿Pasará lo mismo en Irán? Pues el tiempo lo dirá, pero mientras los negocios se van a dar. Y mirad una vez más también ese país que aparece en nuestras Biblias, en ese texto de Daniel 11, que tantas veces la gente lee y no se da cuenta que es el Yemen el país implicado en ese lugar, donde pone Etiopía. La Etiopía de esos tiempos antiguos es el Yemen actual. Buques de guerra de Estados Unidos y Francia bombardean Yemen. Si los textos nos lo decían, también iba a ser atacado por ese rey del norte. Pues ahí los tenemos. ¿Y qué sucede también? Turquía vuelve a bombardear al PKK en Irak y ataca a los kurdos de Siria. Ha sucedido algo interesante, y es que precisamente en el pueblo de Dugubayazid, el lugar donde estuvimos afincados mientras estábamos de expedición al Arca de Noé, que algunos aún dicen que no existe, y que nos lo digan a nosotros que estuvimos andando por allí, es que, en fin. Pues, ¿qué ha sucedido? Alguien también ha hecho una explosión en ese lugar, han habido muertos. La situación está llegando de tensión. ¿Será posible volver al Arca en esos lugares? No lo sé. Había una expedición prevista para de aquí muy poco tiempo, precisamente, para el mes que viene, no por parte nuestra. ¿Se podrá hacer? No lo sé, pero la situación cada vez es más caótica. Desde luego nosotros fuimos en el momento oportuno y gracias a Dios hemos podido demostrar aún más claramente que verdaderamente eso es el Arca de Noé y las pruebas las hemos mostrado. Y si tenéis dudas, mirad nuestras temáticas, aunque algunos digan que esto son tonterías, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Quien no quiera ver las cosas, por más cosas que les muestren, ya lo sabéis, ¿no? ¿Qué está sucediendo con Turquía? Mirad los comentarios una vez más de Uriah Smith, un pionero adventista que escribió 2 tomos, comentarios sobre el libro profético de Daniel y sobre el libro de Apocalipsis, y él hablaba de cómo Turquía volvería a tener una preponderancia en el tiempo del fin, aparte ya de los otomanos en su momento. Algunos decían, esto no puede ser. Pues la verdad es que cuando uno empieza a mirar las noticias de cuestiones geopolíticas y empieza a saber el papel de preponderancia que algunos buscan en esa región, nos damos cuenta cómo Turquía a toda costa quiere volver a tener esa hegemonía perdida, y lo está haciendo y de un modo bastante bien, y esta vez además por ciertos intereses está siendo apoyado por la comunidad occidental, básicamente por Estados Unidos, y van atacando a ese lugar que ya sabéis que es una zona de Turquía que antes no era Turquía, era Armenia, y eran totalmente aparte de los turcos, fueron invadidos y ahora son turcos, pero ellos se siguen considerando muchos de ellos armenios y no turcos. En fin, por eso hacen esos ataques. ¿Para qué? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? Mientras tanto, ya veis, las grandes potencias son responsables del avance del Estado Islámico. ¿Quién lo dice esto? Lo denuncia el vicario apostólico de los latinos en Alepo, Monseñor George Abu Qasim. Es sorprendente que lo diga alguien así, pues mirad qué llega a decir. El Estado Islámico es un instrumento en las manos de las grandes potencias. Ha sido creado por ellos, armado y apoyado. La denuncia llega de Monseñor George Abu Qasim, vicario apostólico de los latinos en Alepo, en una entrevista en la televisión italiana TV2000. En vez de combatir el extremismo islámico, las potencias occidentales les compran el petróleo y los hallazgos arqueológicos robados en estas tierras, declaró el prelado, hablando también de la presencia de verdaderos y propios campos de adiestramiento en los países limítrofes como Siria y Turquía. Es una denuncia muy clara, ¿eh? Y la verdad es que hay algo que debería hacernos pensar. Precisamente hay ciertos ataques en ciertos lugares donde hay cuestiones arqueológicas que son de un interés para muchas personas, incluso cuestiones arqueológicas bíblicas que después desaparecen. Alguien se queda con eso, no todo está siendo destruido. En fin, pues aquí está el reflejo de todo esto. Monseñor Qasim señala la agencia SIR
comentó la ofensiva de Turquía contra el Estado Islámico en Siria y contra los kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, en Irak. La gente teme que los turcos quieran combatir a los kurdos bajo la causa del Estado Islámico. Ya sabéis que esto no es nuevo. Ya en los tiempos de Ron Wyatt, cuando fue precisamente al Arca de Noé en ese lugar, hay filmaciones donde se ve cómo, estando él allí, hay un ataque precisamente de este grupo del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y cómo el gobierno turco, su ejército, se confrontan y hay una masacre. Ya no viene de ahora, ya veis que son cosas antiguas, ¿eh? Si es una lucha contra el Estado Islámico está bien, pero si es una excusa de Turquía para crear una zona independiente de Siria, entonces se convierte en algo peligroso, señaló. Bueno, yo nunca voy a decir que está bien atacar a nadie en ningún momento, ¿eh? Pero desde luego son sus palabras. Y ya está denotando que Turquía busca algo más, poder en esa región. Finalmente, según el vicario apostólico de Alepo, sabemos bien que Turquía ha permitido al Estado Islámico entrar, armarse y tener su adiestramiento. Vaya denuncias, ¿eh? Impresionantes. Bueno, pues allí están. Mientras tanto, mirad qué sucede una vez más. Londres despliega en Siria tropas de choque contra el Emirato Islámico. Y esto es una noticia de ayer mismo. ¿No decía el texto bíblico que recibirían los ataques del Rey del Norte? No solo es Estados Unidos, es esa conjunción de países aliados. Pues mirad si no. Las profecías, desde luego, se siguen cumpliendo delante nuestro y muchas veces no nos enteramos. Como de esto, Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué ponemos la imagen del Papa aquí? ¿Cuántas veces hemos mostrado a lo largo de estas noticias de actualidad, desde que está el Papa Francisco, cómo él ha comentado en más de una ocasión que ya estamos en Tercera Guerra Mundial? Y no ha sido el único. Lo dijo alguien también de los servicios secretos de Israel, el Mossad, dirigentes máximos ya retirados, y otros. Hay ya Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué la gente no tiene esta percepción? Pues muy sencillo. Cuando pensamos en Guerra Mundial, enseguida nos vienen las imágenes de los documentales, de lo que vivieron familiares y parientes nuestros quizás, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y creemos que iba a ser exactamente igual. Pero olvidamos algo. Olvidamos que hay una carta de 3 guerras mundiales, que así lo describe, escrita en los años 1875, en los cuales 2 grandes dirigentes masones luciferanos, estoy hablando de Albert Pike, general sudista en Estados Unidos, contrario a lo que evidentemente representaba el norte en su momento, él era un general sudista, después se pasó de bando. Escribió Albert Pike a Giuseppe Mazzini, el gran liberador, que es muy conocido en Italia. Y en esa carta, el espíritu guía de Albert Pike, por tanto un demonio en definitiva, le dijo que habría 3 guerras mundiales, dónde sucederían, a quién emplearían para ello y todos los detalles alrededor. Curiosamente han pasado los años y hemos visto cómo esas 2 primeras guerras mundiales fueron totalmente tal como decía en la carta. Pero esa carta nos decía que habría una tercera guerra mundial y que se verían implicados por una parte los sionistas y por otro lado el mundo islámico. Se buscaría una confrontación al respecto. Y al final sucedería que después de esto vendrá alguien haciéndose pasar por el Mesías. Pero, ¿sabéis? Decían que esa guerra sería prolongada en el tiempo, que no sería como las otras guerras, sino que sería de desgaste económico, de desgaste moral, de desgaste espiritual, de todo tipo de desgaste. Y no a nivel mundial, sino centrado precisamente en Oriente Medio. ¿Y no está sucediendo acaso esto? ¿No está sucediendo desde el ataque a las Torres Gemelas en 2001, cuando Estados Unidos ha ido precisamente a esas zonas, a esos países, y empezaron los conflictos bélicos, que aún siguen hasta nuestros días, cuando no es por un tipo de grupo, es por otro, que si era Al-Qaeda, ahora el Estado Islámico? Bueno, estamos en Tercera Guerra Mundial, y el Papa lo tiene clarísimo.
Pero aún va a haber más. Esto es solo los preliminares. Aún se va a complicar bastante más. Mirad, cuando aquí el Papa Francisco habla, denuncia también por qué no intervinieron a fondo las grandes potencias en la Segunda Guerra Mundial contra las masacres que se hacían de judíos, cristianos, homosexuales, etc. Dice que se repartieron en Europa como un pastel, como les dio la gana. Pero mirad, luego habla de la tragedia en Armenia, precisamente. Y al final, el Papa reiteró su posición de que los conflictos en el mundo de hoy equivalen a una tercera guerra mundial en segmentos. ¿Se puede ser más claro? Mirad, esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Papa, y curiosamente coincide a la perfección con la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini. Dos luciferanos impresionantes. ¿Será casualidad? Y mirad si no. Irán alerta del inminente estallido de la Tercera Guerra Mundial. Estamos en Tercera Guerra Mundial, pero no ha llegado a su clímax. Algunos creen que ese clímax va a llegar pronto. Veremos la situación cómo se va dando. Pero desde luego estamos viviendo en los últimos compases de la historia de este mundo. Y eso no son bromas. Ciencia y tecnología. Ya veis que hacemos ahora un cambio para mostrar algo sorprendente. No una cosa, bastantes. Y sabemos que la profecía nos hablaba también en un doble sentido. Cuando decía que la ciencia aumentaría, se habla de la ciencia del conocimiento profético, y así lo estamos teniendo, pero evidentemente también nos denota el otro tipo de ciencia que todo el mundo conoce como tal, y estamos viendo cómo se está multiplicando. Japón crea las primeras imágenes tangibles en 3 dimensiones. ¿Hasta qué punto se está llegando, avanzando en estas tecnologías de imágenes tridimensionales? Pues veréis aún más noticias al respecto. Hay todo un vídeo que podéis entrar en internet y verlos. Todas estas lucecitas que veis se van moviendo en el espacio. Es increíble hasta qué punto está llegando la tecnología, qué cosas se pueden hacer ver a la gente, cuando en verdad no hay nada, son así, proyecciones, tan solo, ¿no? Y además se pueden tocar. Pues ahora vamos a ver precisamente un vídeo donde se plasma claramente esto, la holografía. Vamos a verlo. Esto evidentemente nos recuerda al famoso proyecto Bluebeam, el cual también estuvimos mostrándolo ya hace mucho tiempo, donde aparecen imágenes holográficas en el espacio, en el cielo, donde te pueden hacer ver cualquier cosa, y es todo proyección, donde también vimos que se puede llegar hasta a oír cosas, incluso aplicadas a tu cerebro. Cosas que parecen de ciencia ficción, ¿verdad? Pero es un hecho. Y ahora esto es lo mismo, pero en pequeño. Ya veis, además ahora tangible. Imaginaos esto aplicado holográficamente también a algo que se te acerque y que también puedas llegar a tocar y que te pueda transmitir voces. Realmente, ¿hasta qué punto una cuestión va a ser manifestaciones satánicas de por sí, que van a verlas aún más de las que hay, y otras cosas van a ser provocadas por la tecnología? Pues no lo sabemos, pero desde luego las cosas van avanzando. ¿Que esto puede tener su parte positiva? Por supuesto, pero ya sabéis que muchas cosas van a ser aplicadas para todo lo contrario también. Un estudio interesante, donde nos dice la belleza de las mujeres bloquea la racionalidad de los hombres. Claro, la belleza es relativa. Algunas personas consideran a alguien muy guapo y a otros muy feo, o muy guapa, muy fea, ¿no? Pero sí que es cierto que ante un cierto tipo de belleza, los estudios muestran que los hombres, al menos ante una mujer que ellos tengan ese canon de belleza, quedan bloqueados. Con la cual cosa, una vez más, nos damos cuenta de cómo realmente estamos hechos. Si esto es así, y parece ser que no lo duda mucho nadie cuando lee los registros bíblicos, por ejemplo, de Sansón, solo basta mirar ese texto, para darnos cuenta que llega un punto en que ante esto no hay nada que llegue a centrar a las personas, a los hombres en este caso. Esto no debería ser así, ¿verdad? Por tanto, si hay esta tendencia, hay que trabajar para corregirlo.
Bueno, algunos dirán, ¿pero por qué? Esto es bueno, otros dirán, esto es malo. Lo que está claro es que tenemos unos esquemas mentales en los cuales, nos guste o no, muchos compartimos. Estamos hechos así. Quizás por la situación del pecado, quizás no, pero la situación es así. Entonces cada uno debe ser consciente que no se puede dejar arrastrar, y eso no es fácil a veces. ¿Y cuántas personas me escriben con sus problemas y en casos así? Pues debemos trabajar también estas facetas de nuestra forma de ser. Nuestra naturaleza tiene unas tendencias y a veces esas tendencias pueden llevarnos precisamente a una quiebra como persona. Pongámonos en manos de Dios y hasta esto también se puede llegar a centrar. Desarrollan el primer prototipo que transforma las emociones en sonidos. Mirad hasta qué punto está avanzando la ciencia. Esto puede ayudar a ciertos tipos de personas con algunos problemas, ¿no? Y mirad ahora hasta qué punto llega a avanzar la ciencia también en muchos factores, también en este. En esta casa sustentable se paga $0 de cuenta de agua y luz. Y nos habla, y vale la pena que veáis estas imágenes, os las veáis bien, de todos los sistemas que están incorporados a esta vivienda para que el gasto energético sea 0. Y es muy interesante, sobre todo para las personas que piensan en ir a vivir al campo y no tener que depender de pagar más facturas a hidroeléctricas o tantas otras empresas, ¿no? Logran devolver el oído a ratones sordos con una terapia génica. Ya sabéis que primero se experimenta en los roedores y después muchas veces pasa esto al ser humano. Mirad cómo todo va avanzando, ¿eh? Sacar los objetos de la pantalla, la próxima revolución de la tecnología táctil. ¿Hasta qué punto vamos a ver la transformación de los ordenadores? Si ya nos dicen que las pantallas se podrán envolver y guardar como en un rollo, en un pergamino y tantas cosas más, ahora podrás coger, estirar las cosas de la pantalla. Bueno, la ciencia, cómo evoluciona. Y algunas cosas tienen aspectos realmente positivos. Por primera vez en la historia trasplantan a una niña de 3 años un cráneo hecho en impresora 3D. Ya las impresoras 3D no solo sirven para hacer muñequitos o proyectos, sino incluso sirven para cuestiones de cirujano tremendas. Mirad si no. Bueno, la ciencia tiene grandes aplicaciones también. Inventan un sistema para curar las cataratas con tan solo aplicar unas gotas sobre el ojo. Si esto se termina consumando, ya no hará falta cirugía. Quizás no en todos los casos, pero ya veis hasta qué punto se va avanzando. Consiguen que un dedo amputado vuelva a crecer. Bueno, esto ya no tiene palabras, ¿verdad? Es cuando la ciencia nos está llevando a lo que la ciencia ficción había escrito o había plasmado en cómics y tantas cosas más. Verdaderamente todo está yendo a un nivel impresionante. Y atención a esto también. Científicos prueban el motor imposible, que podría viajar tan rápido como en Star Trek, ya sabéis, esa famosa serie televisiva o películas que se hicieron posteriormente. Pero esto es algo curioso. Algunos dicen que es imposible, no se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, etcétera, etcétera. Y ahora parece ser que estos señores intentan demostrar que sí, a través de este nuevo motor imposible que llaman. Una cosa está clara, los ángeles van a una velocidad impresionante, porque Daniel empieza a orar, se le da la orden al ángel y Daniel está orando y el ángel ya lo tiene allí. Y la orden se da en el cielo, y el ángel viene del cielo. Y cuando hemos tenido algunas experiencias con ángeles, ver que en un pedido de oración es automáticamente respondido con la aparición de un ángel, bueno, pues da que pensar, ¿no? Quizás con el sistema humano eso no va a ser tan fácil, pero para Dios y seres espirituales como los ángeles, desde luego, problema alguno no tienen con esto, ¿eh? Algún día nos vamos a llevar grandes sorpresas. Hemos hablado en puertas dimensionales y tantas cosas más de todo esto,
pero aún seguro que en el cielo nos vamos a llevar inmensas sorpresas. La lámpara que alumbra solo con agua y sal. Pues ya se ha inventado también este tipo de lámpara que puede ayudar a lugares donde precisamente la luz eléctrica no llega con facilidad. Y aquí se dice cómo funciona. Y también esto, un exoesqueleto español permite caminar a los niños parapléjicos. Es buenísimo. Un invento hecho aquí y que puede servir para que tantos niños, ya veis, hay 120.000 niños españoles con dificultades de movilidad graves. Podrían ser beneficiados por este tipo de artilugio. Gracias a Dios que hay inventores que se dedican a pensar en algo más que para que todo se aplique a guerras, ¿eh? Y esta otra noticia también conmocionó a la sociedad. Trasplante bilateral de manos con 8 años. Un niño de 8 años se le implantan 2 manos. Bueno, ya sabéis que tendrá un proceso, etcétera, etcétera, pero hasta qué punto la ciencia nos está dejando sorprendidos. Diseñan un molino de viento habitable capaz de dar energía a toda una ciudad, y ya veis qué forma, y además se puede vivir allí incluso. Es impresionante, ¿eh? Y ahora entramos en un apartado, dejando la ciencia sobre animales muertos. Claro, esto no es una noticia muy agradable, pero estaba profetizado precisamente esto, en Oseas 4:3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Y era una profecía que apuntaba a los últimos días, y que esto iría increciendo cada vez más. Miles de peces aparecen muertos en 2 lagos del este de China, aún no saben el porqué. Pero mirad también esto, muertes de ballenas frente a la isla de Alaska sigue siendo un misterio, no saben tampoco el porqué. Pero se va dando. Y no va a ser lo último, por supuesto. Y ahora vamos a entrar en uno de esos temas que siempre cuando se habla de él provoca oposiciones, confrontaciones, y que la gente últimamente no se le da por mirar qué dice la palabra de Dios al respecto. Y si se le da por ver qué dice la palabra de Dios al respecto, a veces hay cosas que no interesan de lo que se dice allí, y se quieren eliminar, como vamos a ver, o se quieren tergiversar. Vamos a hablar como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, porque si sabemos esa situación, qué aconteció en esos tiempos, se nos dice por el mismo Jesús que la situación va a ser igual justo antes de su segunda venida. Y hay algo curioso. Si analizáis todos esos textos bíblicos, veréis cómo terminó precisamente la sociedad donde todo esto estaba en boga. Primero de todo, México legaliza el matrimonio homosexual. Un país más que hace lo mismo. Se van añadiendo país tras país a esto. Para muchos, ya os digo, esto es un gran éxito. Es la normalización, y así se está considerando cada vez más generalizadamente. Iremos viendo más cosas al respecto, pero mirad ahora esto, porque a veces tenemos conceptos de que hablar de Sodoma, Gomorra, como los días antes de Noé, hace referencia a cuestión homosexual, pero es que hay más que esto. Mirad esta noticia, el futuro de las relaciones, pronto millones de hombres tendrán sexo, ¿con qué? Con mujeres robot. Ya lo dijimos hace sus años, que seguramente esto llegaría. Pues ahora lo estamos viendo, ya es un hecho, ya están fabricando robots con apariencia humana, con tacto que parece humano, que evidentemente no te piden que les compres un bolso, ni que te vayas a dar vueltas por ahí, y que no te pondrán trabas para nada. Bueno, pues todo esto que parecen tonterías, hay gente que además se encuentra sola, ¿y qué hacen? Pues empezarán a comprar estos androides, estos robots, para tener sexo. ¿Hasta qué punto esto es normal? Verdaderamente cuando sabemos que el sexo debe ser una expresión de amor pleno, esto algo falla, ¿verdad? ¿O es que alguien se enamora de un muñeco? Un muñeco te puede hacer gracia, te puede gustar más o menos, pero enamorarte.
¿Tendrá esto un paralelismo, tener sexo con un robot, con lo que Dios quería para un hombre y una mujer, con toda la lección que nos estaba dando de esa unión entre Él y su pueblo y su iglesia? Evidentemente, nada que ver. Pero ya sabéis, el diablo se encarga de torcer todo lo bueno y hacerlo ver como bueno. Mirad, antes os decía algo, y aquí lo tenéis. Biblia Gay será publicada en Brasil. ¿Y cómo una Biblia Gay? Pues resulta que hay una versión que ahora saldrá en Brasil, que hay una serie de palabras, de términos como sodomita, abominación, o homosexual, que dicen que no está muy bien esto en la Biblia, ¿no? Entonces, pues hay que hacer algo, depurar ese contenido y cambiarlo un poco. Entonces, la Biblia que van a difundir, todo esto estará fuera. Sí, se habrá cambiado, se habrá alterado. Esto es lo que Dios quería para su palabra. Cuando dice que cualquiera que altere algo va a ser pedido por Dios, ¿qué habrá hecho con su palabra? Bueno, pues ahí está. Y muchas personas encontrarán muy bien estos cambios porque quieren seguir una vida que a ellos les gusta, les va bien así, y no piden un cambio al Señor. Unos dirán, es que ¿por qué hay que pedir un cambio si esto es algo que se nace así, etcétera, etcétera? Bueno, pues iremos viendo más cosas. Atención también a esto. Mujeres que acuden en masa a un zoológico japonés para ver a un gorila, que es este, Hanky, al cual ven tan especial que las atrae sexualmente. Bueno, estos son los pasos hacia la zoofilia, ¿no? Y esto era denunciado ya en los tiempos antiguos bíblicos para que el pueblo de Dios no cayera en esto. Pues está llegando prácticamente a lo mismo. Claro que estas cosas han sucedido más o menos siempre. No había gente, pastores que iban con sus ovejas o sus cabras, pero mirad hasta qué punto se está llegando. Bueno, pues cosas aún más grandes llegaremos a ver. Mientras tanto, las bodas gays ya son legales en 22 países. Se han ido multiplicando, se han ido acrecentando por todas partes. El Tribunal Supremo de Estados Unidos legaliza el matrimonio homosexual en todo el país. Por eso esos estados que eran reticentes ahora tendrán que acatar lo que declara el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que curiosamente tiene mayoría católica. Es cosas que extrañan, ¿no? Al menos. Pues, ¿qué dice Barack Obama al respecto? El amor gana. Bueno, Obama se está definiendo claramente en favor de esta posición. El amor gana. ¿Es el auténtico amor? Algunos dirán, ¿es que tú puedes definir lo que es el amor? ¿No puede ser amor acaso genuino un hombre con un hombre y una mujer con una mujer? Yo diría, ¿esto es lo que Dios hizo en un principio? ¿O es lo que ha ido entrando a causa de la transgresión de la ley de Dios? Bueno, pues sigamos avanzando, porque aquí tenéis precisamente ese tuit de Obama, y llegamos a otra situación. Gobierno de Suiza quiere legalizar las relaciones sexuales entre padres e hijos. ¿No nos hablaba la Biblia también que en los tiempos antiguos esto sucedía? Pues ahora vuelve a lo mismo. Y esto que veis aquí es el arco iris. Precisamente cuando se consiguió esto para todos los estados de Estados Unidos, se reflejó el arco iris en la Casa Blanca. Ya sabéis, el arco iris exactamente no, porque no es el auténtico arco iris, es el arco iris gay, que no tiene la misma cantidad de colores que tiene el auténtico. ¿Y en Madrid qué sucede? Desplegaron la bandera del arco iris. ¿Por qué? ¿Porque les gusta recordar el pacto que Dios hizo con el hombre para que no fuera destruido el mundo otra vez por un diluvio? No, porque es la bandera gay que no tiene los mismos colores que el arcoíris auténtico, y lo que estaban haciendo era una demostración de cómo precisamente este nuevo gobierno que hay en Madrid iba a secundar también todo esto. Mientras tanto, un grupo judío ortodoxo fue sancionado por
terapia de conversión de gays. Ya sabéis que había gente que decía que esto se puede tratar y hacían unas terapias. Algunos dijeron que esto eran salvajadas y debido a ciertos escándalos que hubo, pues ahora todas estas personas, en este caso, son culpables de fraude, dicen, de un declarado culpable de fraude. Pero todo esto se va retirando de todos los lugares. Ya no deben haber terapias al respecto o algo parecido. Y llega un punto en que sucede esto. Un pastor evangélico pide perdón a los homosexuales en nombre de los cristianos. Yo me pregunto, bueno, primero de todo, cabe aclarar, ¿alguien debe ir a hacer algo contra los homosexuales? Evidentemente no nos pertoca a nosotros hacer nada, ni mucho menos, porque los otros pueden decir que pueden hacer lo mismo contra los heterosexuales. Pero llega un punto en que el mensaje bíblico ya se está girando tanto en que hasta un pastor evangélico pide perdón a los homosexuales en nombre del cristianismo. Es cierto que muchos lo han tenido que pasar muy mal por todo esto, pero en definitiva lo que nos vienen a decir es que el mensaje bíblico no secunda precisamente solo la cuestión heterosexual. Y después de ver todo esto, vamos a ver esta otra, que también es en Madrid. La bandera arcoíris ondeó en el Congreso. Fue un momento en que, si veis el vídeo, todo el mundo expectante. Este es el momento prácticamente ya final del vídeo. ¿Qué se está diciendo? Pues que Madrid está apoyando abiertamente toda esta forma de amor sexual entre gente del mismo sexo. Y antes hemos visto una noticia, ahora otra relacionada. Una parroquia sevillana retira de su web consejos para sanar la homosexualidad. Claro, esto está cayendo en descrédito. Y si ahora dices algo que esto no es lo correcto bíblicamente por designio de Dios, pues quedas como todo lo malo de la sociedad. ¿Y qué sucede después? Pues que Telemadrid retransmitió por primera vez en directo la marcha del orgullo gay. Bueno, es lo que iba a hacer. Y claro, evidentemente, seguido por multitud de personas. Pero hay algo aún más sorprendente. Vamos a ver un vídeo de políticos, precisamente de España, en la marcha del orgullo gay, y estad atentos a sus declaraciones. Partidos políticos, sindicatos, apoyando la marcha del orgullo gay para que todo vaya normalizado. Ya habéis visto también declaraciones que dicen que algunos partidos políticos no han estado allí, quiero decir que aún falta por normalizar el país. Y ahora, una vez más, hemos de recordar ese texto bíblico que decía, dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y cada vez es más difícil poder tratar estos temas públicamente, porque si tú te posicionas en un mensaje cristiano, totalmente bíblico, tú no puedes apoyar todo esto. Tú no dirás que son malos y que hay que pegarles, ni matarlos, ni nada parecido, pero deberás decir al pecado por su nombre, y esto es pecado. Evidentemente dirán, lo dices tú que es pecado, el pecado no existe. Bueno, lo está diciendo Dios, lo están diciendo sus profetas, y a mí algo me daría que pensar, y es que precisamente Sodoma y Gomorra fueron destruidos por azufre. Y algunos no creen que eso sucedió. Nosotros hemos presentado ese azufre especial caído precisamente en Gomorra. Si Dios quiere, vamos a presentar más pruebas al respecto. Solo eso ya debería hacer pensar a muchos. Pero no solo en la cuestión gay, en toda la cuestión de corrupción moral y tantas cosas más. Cuando estuvimos en el arca de Noé, la sensación que uno tenía allí, ¿cuál era? Se llegó a un punto de maldad tremenda en todos los sentidos, de concepciones erróneas justificadas. ¿Y qué aconteció? Allí teníamos la prueba. Había habido un diluvio universal y solo 8 personas se salvaron, las que entraron allí aceptando el mensaje de Dios.
iban contracorriente del mundo entero. Algunos que los secundaron murieron justo antes del diluvio. ¿Pero esto qué quiere decir? Que la verdad va a ser, como siempre, impopular. Y ahora en estos tiempos más que nunca. Pero Jesús nos lo dijo, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, volvería a acontecer lo mismo. ¿Y qué sucedió en Sodoma y Gomorra? Pensemos en la situación que plasma la Biblia, el relato de Lot. No solo era cuestión de homosexualidad, sino que además llegaron a un punto en que era ya tan normal que los límites se fueron excediendo. ¿Y qué se buscaba? Forzar a eso sí o sí. Ya no solo era mentalización de unos u otros, se quería forzar a eso. ¿Se va a llegar a lo mismo? Bueno, cuando Jesús habla de que será igual los tiempos, pues ya vemos por dónde irá el tema, ¿eh? Recordemos que cuando Satanás aparezca haciéndose pasar por Jesús, uno de sus puntos va a ser la liberación de todo este gran amor para todos, con lo que ello implica. En fin, debemos pensárnoslo bastante. Yo sé que hay personas que lo pasan muy mal y varias personas me han escrito ya a lo largo de estos años, porque notan en su interior que ellos no están bien siendo gays, porque se dan cuenta que no es lo mejor, que no es lo que Dios quiere, pero no solo eso, sino porque ellos emocionalmente así no se sienten bien y luchan contra eso. Hay otros que no, que les da igual. Bueno, cada uno tiene su sentir, pero hay personas que piden esa liberación y nosotros hemos de ayudar a todo el mundo diciendo las cosas tal como son para que reaccionen. Y desde luego hay un texto que no podemos dejar de olvidar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y las cosas que parecen que no podemos superar, aferrados del Señor podemos. Bueno, ya sé que por decir esto me pondré en problemas. Ya sabéis que hay leyes en la actualidad que ya tienes que callarte de muchas cosas porque si no puedes ser enjuiciado. Pero el cristiano deberá decir las cosas sí o sí, claramente, y luego que cada uno tome la reacción que quiera, como si quieren tomar represalias contra los que estamos diciendo lo que la palabra de Dios dice. Vamos a tener problemas tarde o temprano, pero el mundo no se va a salvar porque nosotros callemos. Nosotros deberemos seguir diciendo la verdad, guste o no guste. Luego cada uno va a decidir su futuro. Y eso puede traernos problemas, seguro. ¿No se los trajo a Jesús? ¿No se lo trajo a los discípulos? Y ellos denunciaban lo mismo, ¿eh? Sabéis, si queremos ser cristianos, hemos de ser cristianos en todo. Tanto en este tema como en todos los demás. Y si en algo hemos caído o caemos, abogado tenemos para con nuestro Dios, a Jesucristo el justo, que por algo murió por nosotros. Y Él nos puede transformar. Pues bien, después de mostrar todo esto y ver una vez más cómo tanta gente se mueve por una ideología que viene dada ya ahora, en la actualidad, hasta en los colegios, que la gente empiece a subir creciendo ya con estos conceptos asimilados como buenos. Qué difícil va a ser padre, ¿eh? Ser padre en estos momentos, qué complicado es para un cristiano. Bueno, pues peor será. Y los políticos, delante, en primera fila, ¿por qué? Porque creen en esto, porque han sido ya acondicionados para esto, porque hace años que se está trabajando en esa mentalización. Pero además, ¿por qué? Votos. Votos y quedar bien con todos, o con muchos. Pues nada, mirad mientras tanto qué implicaciones se están moviendo al respecto. Marvel, ya sabéis, es productora de cómics como los Cuatro Fantásticos, Spider-Man y tantos más. Se retracta, anuncia superhéroes gay en próximas películas, no ya solo en cómics, ya en películas. Y esto irán los niños a verlo, irán los jóvenes a verlo, irán los mayores a verlo, y estos conceptos van entrando. ¿Y qué sucede cuando ves cosas malas continuamente? Que ya no te afectan, es más, las asimilas. Pues ya podemos prepararnos. Algo sucedió también que llamó mucho la atención, fue uno de esos vídeos virales que dicen en la red.
la niña que cayó a la homofobia. Había alguien que estaba en un tipo de manifestación gay y supongo que era un cristiano que estaba diciendo que esto no era correcto, etcétera, etcétera, y hubo una niña que se plantó delante de él con una bandera gay y le iba diciendo todo lo contrario, más o menos que se callara, etcétera, etcétera, y la gente vio en esta niña, pues no una niña que ha sido inculcada en conceptos erróneos, sino una niña, mira qué valiente, enfrentándose a alguien que es un retrógrado, etcétera, etcétera, y quedó como una heroína. Si supieran que están jugando con la salvación de esta niña, sus progenitores, quien las está educando en este camino, vaya responsabilidad, ¿eh? Pero el mundo está viendo la situación totalmente a lo contrario. Y ahora algo que ya era de esperar, los pasos se van dando precisamente para esto. Si antes se llegaban a posturas totalmente opuestas a las de ahora, vamos a ver qué tipo de postura me estoy refiriendo. Gays golpean a pastores por predicar en contra de homosexualidad. La verdad es que es sorprendente que se llegue ya a este punto. Pero una vez más hemos de recordar como Lot, la situación en la que vivió, que pedían a los ángeles para abusar sexualmente de ellos, para conocerlos, como decían, ¿no? ¿Sabéis? También es cierto que a veces uno busca sus problemas. ¿Y de qué modo? No te puedes poner en un lugar que están haciendo esto a gritar pues que son unos pecadores, que se van a no sé qué y tantas cosas más. Claro, uno tiene contacto y así evidentemente no vas a hacer pensar a nadie, sino todo lo contrario, vas a generar una oposición de garrotazo. Pues bien, la situación es triste, pero se dio, y mirad qué imágenes. Hemos de recordar también que en estos últimos días, precisamente en Israel, un judío ultraortodoxo fue y acuchilló a una persona en una manifestación gay, y esta persona, una chica adolescente, ha muerto. ¿Y por qué hizo eso? Dijo que si esa tierra tiene que ser habitada por el pueblo de Dios no puede haber corrupción, y se tomó la justicia por su mano. ¿Y de qué modo? Mirad cómo todo se está llevando a un enfrentamiento de oposición tremendo. El cristiano no debe hacer esto, no puede ir a dar golpes a nadie, ni a ponerse a gritar o a manifestarse contra algo en un lugar concreto, cuando sabes que esa reacción lo que va a provocar es nada bueno, sino que el mensaje hay que darlo desde el respeto, luego que cada uno haga lo que quiera, pero no podemos llegar a estos puntos. Imaginaos a Jesús repartiendo tortas por un lado o por el otro porque no le hacían caso. ¿Verdad que no os lo imagináis así? Y no lo hizo. De hecho, a él le tocó recibir, ya sabéis el qué, por parte de todos los demás, ¿no? Pues no podemos esperar muchas cosas mejores los cristianos que digamos las cosas tal como son. Pero en fin, así está la situación. Expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, ya sabéis que además es evangélico. Jesús habría apoyado el matrimonio gay. Pues, bueno, si él lo dice, pues si él lo dice es mentira, porque Jesús jamás aprobaría el matrimonio gay, y pruebas dejó escritas a través de sus profetas que jamás podía aceptar esto así. ¿Pero qué está sucediendo? Ya sabéis que hay una financiación detrás de todo el movimiento gay muy importante, una financiación desde hace años para llevar todo esto a los medios de comunicación y que cada vez la gente vaya tomando esas perspectivas como lo normal. Si cuando yo era pequeño se hubiese dicho algo de esto, alguien se le hubiese ocurrido decir, ah, no, esto está muy bien, aquí, en la zona donde yo vivo, se hubiesen hecho un hartón de reír, se hubiesen mofado y quizás no sé más qué hubiesen hecho. Pero mirad cómo han cambiado las cosas. Han pasado unos 40 años aproximadamente y ahora es todo lo contrario. ¿Os dais cuenta qué fácil es manipular a las personas? Cuando se deja la base moral de Dios, qué fácil es caer en todo lo contrario. Pues bien, no podemos esperar que en estos 16 años que restan para que Jesús vuelva, que las cosas mejoren, sino absolutamente todo lo contrario. Incluso personajes de primera línea que se dicen ser cristianos, diciendo todo lo contrario a lo que Dios dice.
Europa sigue imparable hacia su destrucción. Noruega propone que los niños decidan sobre su sexo a partir de los 7 años. Mirad hasta qué punto se está llegando. Bueno, pues nosotros no vamos a cambiar el mundo. Nosotros podemos advertir al mundo de lo que viene, para que cada persona se una de verdad a Cristo, porque cuando Él venga se irán solo los suyos con Él. Pero todo esto no lo está poniendo nada fácil. Qué pocos son los que podrán reaccionar. Y ahora otro vídeo. Un vídeo que creo que no tiene desperdicio, ¿eh? Es el nuevo plan de educación sexual en las escuelas y lo explica una madre. Miremoslo. Bien, ya veis que hay personas que son valientes, se ponen ante una cámara, dicen las cosas tal como ellos creen y la verdad es que es algo muy claro. Esto no sucede solo en Colombia, sucede también en España y en tantos otros países. Recordemos que aquí hubo algún gobierno que ya se dedicó a impulsar todo esto y no va a ser el último de los lugares, por supuesto. Es interesante ver cómo también la ONU está detrás, fomentando todo este tipo de educación, y es triste cuando alguna denominación cristiana tiene esos tratos con la ONU y aún la mar de contentos, que no saben acaso lo que hay detrás de la ONU. Cómo alguien que es presidente de una denominación como los adventistas del séptimo día, por ejemplo, va a tener tratos con Ban Ki-moon y todo lo que representa la ONU. ¿No saben que las sociedades secretas están trabajando allí? ¿No saben que todo esto fue también trabajado por el mismo Vaticano? Es una pena, ¿eh? Porque apoyar esos tratos que la ONU pueda darnos por ciertos tipos de cosas está implicando que detrás hay una serie de factores por las que ellos trabajan y que nosotros, si queremos su reconocimiento, hemos de ir aceptando. Cuidado con esas cosas. Y para finalizar ya prácticamente esta parte temática, los Boy Scouts retiran el veto contra sus líderes homosexuales en Estados Unidos. Ahora ya sabéis que si antes no permitían que algún integrante gay estuviera entre ellos y menos tuviera cargos, ahora ya esto queda relegado y se ha visto como un gran avance. Evidentemente esto no implica que todas las denominaciones que tienen Boy Scouts hagan lo mismo. Aquí nos dicen los mormones, unitarios, etcétera, pero desde luego ya sabéis que los pasos se van dando para que todo esto se acepte a nivel general. Unos marcan la pauta y los otros van a seguir. El gobierno estadounidense prohíbe a los pastores llamar pecado al homosexualismo. Estamos llegando a totalmente lo contrario, ¿eh? El efecto péndulo. Y lo estamos viendo con una claridad absoluta. Y el FBI dice que el abuso sexual contra menores alcanza un nivel de epidemia. Pues así está la situación de este mundo, y aún no ha llegado a su clímax. Todo lo que se va generando con el paso de los años va creciendo, porque se está fomentando, hay apoyo económico para eso. ¿Y qué termina siendo? Pues todo lo que nos podemos llegar a esperar. En unos lugares, porque esas cosas han pasado prácticamente siempre, dependiendo de qué culturas o qué lugares de este mundo. Pero en otros, donde el cristianismo imperaba y eso eran excepciones, ahora también está llegando a estos niveles. Pues es para pensar, ¿eh? Pero el mundo está dando sus últimos coletazos y Dios va a pasar factura. Entramos ahora en un apartado, emanaciones en el aire. ¿Sabéis? Ellen White escribía que Satanás iba a contaminar la atmósfera expresamente, adrede, con emanaciones metíficas. ¿Y qué implica esto? Pues que Satanás, una de dos, o él mismo haría cosas directamente para contaminar el aire, para perjudicarnos, o bien que también podría dar sus mensajes a los científicos, a algún tipo de científicos, para que hicieran esas cosas y las aplicaran. Si lo vimos en todo el tema OVNI,
esto no deja de ser menos. Ha habido alguien, un científico, que ha hecho un estudio al respecto de todas estas estelas que vemos en el aire. ¿Cuántas veces recordamos que éramos niños y, bueno, en nuestra ciudad se hizo un aeropuerto, una ciudad muy pequeñita, y cuando pasaba un avión decíamos, mira, ahora pasa un avión, ¡wow! Era casi algo excepcional. Y alguna vez veíamos, por circunstancias meteorológicas, que dejaba una estela, pero que pronto se desvanecía. Pero ahora resulta que ya hace unos cuantos años, muchas veces ves lleno de estelas, y claro, algunas personas piensan, bueno, es que hay tanto tráfico aéreo, pero curiosamente esas estelas muchas veces se mantienen allí durante mucho tiempo. ¿Qué ha cambiado? ¿El combustible, acaso? ¿La forma de los aviones? ¿El qué? Pues hay personas que se han dedicado a investigar un poco todo esto, y en este caso ha sido un científico el que se ha posicionado diciendo que verdaderamente esos chemtrails son estelas químicas que contienen aluminio y tantas cosas más que son realmente perjudiciales para el ser humano. Unos dicen si es para provocar el cambio climático, otros para envenenar a la población, sea lo que sea, que puede ser todo esto y a saber cuántas cosas más. De hecho, se está produciendo como una realidad. Y aquí tenéis todo este estudio, y creo que esta persona ha sido muy valiente poniendo su nombre ante un estudio así y mostrándolo al mundo. Pero Ellen White lo escribió y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Estelas químicas que no van a provocar precisamente lo mejor en el ser humano. Y ahora, una vez más, pasan los años y vemos cómo sus profecías se cumplen. Y más que veremos. Por cierto, hablando de profecías, hay una que es una profecía bíblica, aquí bajo un título un poco característico, por decirlo de algún modo. Dicen, expertos predicen que un segundo diluvio universal llegará antes de lo esperado. No, no habrá otro diluvio universal. La Biblia es tajante en cuanto a esto, y la palabra de Dios no ha fallado absolutamente nunca. Y el arco iris, precisamente, es el emblema que Dios puso en los cielos para recordarnos que jamás la tierra volverá a ser destruida por agua, por un diluvio, sino que será por fuego la próxima, con la aparición de Jesús en su segunda venida. Y algunos piensan que cuando venga Jesús vendrá a poner la paz y la armonía y tantas cosas más durante 1000 años en la tierra. No, no, cuando vuelve Jesús es para destruir esto, para después volverlo a recrear. Y entre tanto pasa una serie de cosas que ya comentamos muchísimas veces en los estudios bíblicos. No va a haber precisamente otro diluvio. Sí que van a haber aguas que se van a desbordar, que van a crecer los niveles de los mares, eso lo sabemos por profecía, porque Ellen White misma también escribió algo que dicen los textos bíblicos, pero aún más ampliado. La gente tendría temor por el bramido del mar y de las olas, dicen los textos bíblicos. Y Ellen White además termina especificando que las grandes ciudades portuarias llenas de corrupción van a ser arrasadas y millones de personas van a perecer. Y algunos dicen aún que no puede terminar todo así. Pues sí, va a terminar así. Y no va a ser lo único, van a pasar más desgracias y todo se va a juntar. ¿Por qué se nos advertía que no viviésemos en los lugares donde hay la corrupción, en grandes ciudades y menos portuarias? Pues porque va a pasar eso. Y para eso ya no falta tanto tiempo. En fin, pero los científicos ahora sacan sus conclusiones y estiman que el nivel del agua va a subir, porque en verdad es lo que dice el estudio científico, más que este título espectacular que le han puesto, y que todo esto repercutirá en que la gente tendrá que emigrar de los lugares. Ciertamente tendrán que emigrar, pero es que habrá muchos que no tendrán tiempo de emigrar para nada porque van a perecer, y van a ser millones y millones de personas. En fin, pero algunos aún no quieren hacer caso de la profecía bíblica. Pues preparémonos, porque para esto queda poco tiempo. Y atención ahora a esto. Hollywood no solo hace películas
en versión hecha por personas, por actores, sino que también se está motivando mucho el tema de dibujos animados. Y algunas películas están arrasando en taquilla y después viene todo el comercio al respecto con muñequitos y demás. Mirad esta imagen, no sé si veis algo en estos dos personajes que tenéis aquí en pantalla. Mirad, uno de ellos solo tiene un ojo. Pero, ¿qué lleva también en su mono? Una letra. ¿Y qué es esa letra? La letra G. ¿Os recuerda algo esto? Bueno, pues vamos a ver algo. Hubo alguien que se dedicó a mostrar imágenes de esta película, le han bajado tortas de todos lados, es normal cuando alguien denuncia una cosa así. No sé si veis algo también en estas imágenes. Aquí vemos dos de estos muñequitos, no sé cómo llamarles, ellos les llaman Minions. En la parte izquierda veis a dos de estos muñequitos juntos haciendo un corazón con la mano, entre las dos manos, una de cada uno de ellos, y los dos parecen ser que son del mismo sexo, ¿no? Parecen varones, ¿no? Pero mirad la foto de la derecha, donde hay tres de estos personajes, y el del medio, que tiene un solo ojo, que no sé si os recuerda algo, tantas conferencias hablando ya de todo esto, todos llevan el mismo tipo de mono con la G, ya sabéis también, emblema masónico, pero ¿qué sale del medio? La bandera arcoíris, la bandera gay. Y son tres, ya no son dos. Relaciones con más de una persona, ¿quiere decir esto? Luego también el articulista en este caso nos habla de que aparece alguien y dice que es aceptado por todos como un cabecilla mundial. Dice, cuando el mundo necesitaba un héroe, llamaron a un villano. ¿Qué va a suceder en este mundo? Lo mismo. Primero habrá alguien que va a ser un señor vestido de blanco que se gana a todo el mundo, se lo pone en el bolsillo, ya sabéis a quién me refiero, y después, ¿quién va a aparecer para dar las soluciones definitivas? Satanás haciéndose pasar por Jesús. O sea, el sistema papal como anticristo y después la consumación del anticristo en el mismo Satanás haciéndose pasar por el Mesías. Y el mundo lo va a aceptar como la solución a todos sus problemas. Pues los dibujos están empezando a reflejar estas cosas. Y aquí una vez más empezamos a ver imágenes de estos tipos de muñequitos con, no sé si veis también, la tercera de las imágenes, donde aparecen vestidos como unos personajes de un grupo de los años 70, Village People, que tuvieron mucho éxito en esos años, que iban vestidos así, uno de indio, otro de policía, otro de no sé qué, de trabajador, y que eran gays, con canciones muy famosas, pero eran gays. Y ahora sí, lo siguen transmitiendo también aquí en los dibujos, para hacer gracia, claro, pero hay un mensaje implícito en todo ello. Y aquí nos lo dice también el autor de este artículo, ¿no? Y una vez más, la comparación, la G, el ojo que todo lo ve por arriba y la G abajo que está en medio del compás de la escuadra de la masonería. Todo esto, ¿creéis que se pone aquí para hacer risa y ya está? ¿Que no es un mensaje que otros empiezan a captar en su subconsciente y otros conscientemente? Claro que sí. Y todo esto se empapan los niños de ello. Y compran los muñequitos, y ¿qué van haciendo? Asimilando estos conceptos como normales, como graciosos, como buenos, como simpáticos, que se están poniendo en el terreno de Satanás de arriba abajo, y los padres aún contentos porque tienen a los niños distraídos, incluso van juntos a ver películas de este tipo, porque se van a distraer, se lo van a pasar bien, y seguramente, yo no lo he visto, pero debe ser una película que debe hacer su risa, ¿no? Pues mirad qué fácil lo está teniendo el diablo para entrar en los hogares, en las mentes ya de los niños, cuando los mismos padres les damos toda la facilidad por desconocer estas cosas. Mirad que aparece aquí una vez más, sol por arriba, parece ser, y la pirámide, lo típico de toda la oferta masónica. Y luego aquí él nos habla de la gran ramera del Apocalipsis. Yo no sé si esto es así o no,
Pero hay algo muy curioso, todos quedan prendados de esta mujer, pero mirad qué aparece en el público. Entre el público aparece lo que es aparentemente una señora con bigote, por tanto, ¿qué es? Una mezcla de géneros, ¿no? Y ¿no recuerda algún cantante también que ganó un festival de Eurovisión hace relativamente poco? Bueno, pues, ¿qué conceptos se están transmitiendo? Lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Y los niños tragándose todo esto, ¿y de qué modo? Dice que, claro, va vestida de escarlata, como la Babilonia de la bíblica, ¿no? En fin, pues aquí tenéis tantas cosas más que es para pensar, ¿eh? Es para pensar. Bien, ya llevamos un buen rato, ahora entra el apartado para el Vaticano, es el apartado más denso de todos. Lo vamos a dejar aquí, porque me gustaría tratar todo esto en una sola temática, porque vais a ver qué cosas tan impresionantes le han salido durante estos días, que nos van a servir para llevarnos a la próxima monotemática que vamos a tener si Dios quiere. El análisis de una encíclica, de la nueva encíclica del Papa, Laudato Si. Cuando veamos realmente qué ha generado toda esa encíclica y para qué va a servir, desde luego es para ponernos los pelos de punta. Sí, sí, de punta. Mientras el mundo está celebrando esa encíclica, a nosotros nos pondrá los pelos de punta. Nosotros sabemos algo que mucha gente no sabe, y eso es lo que deberemos contar, para que la gente se vaya preparando, porque el fin está cercano, y las señales están ahí. Que Dios os bendiga.